Mil dis- Muy buenas tardes con todos. Mil disculpas por la tardanza. Bueno, Entendemos que ustedes tienen tiempos muy ajustados y pedimos muchas disculpas por el suceso. Em, Te agradezco mucho, Yasmin. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a los que se siguen sumando. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Había inconvenientes, ¿no? Con la plataforma, estaba difícil. Mil disculpas a todos, de verdad han habido muchos inconvenientes y les pedimos de verdad mil disculpas, sobre todo a ti Gonzalo y a todos los chicos. Y no, pues arranquemos porque ya llevamos Sí, sí, claro. retraso. Sí, claro, perfecto. Voy a compartirle pantalla cuando me Sí, avisan cuando la te ven, por estoy, favor. te estoy poniendo, te estoy permitiendo la Dale. sesión. Ya, ahí ya quedaste activado. Ok. Por favor, me avisan cuando ven la pantalla. A uno. Ahí pueden verla. Listo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, perdón, como bien dijo Natalia, por las demoras. Fueron inconvenientes en sí con la plataforma. Pero nada, fueron unos minutitos, así que vamos a arrancar nomás con la clase de hoy, que es de medios de pago. ¿Sí? Antes que nada, me voy a presentar, sí, mi nombre es Gonzalo Ezequiel Fusaro, soy licenciado en Administración, tengo una maestría en Marketing Digital y en Negocios por Internet. Trabajo en el Banco de la Nación Argentina, aparte soy docente de la Facultad UBA, que es una facultad acá de Argentina, de Ciencias Económicas, y aparte también me dedico a dar charlas para empresas, sobre todo lo relacionado con innovación, medios de pago digital, herramientas de gestión, etcétera. La idea era más o menos conocernos entre todos un poquito, pero bueno, dado que se acortó un poquito el tiempo,
si les parece, empezamos a realizar la presentación, y cualquier cosita, si nos sobra un momentito sobre el final, nada, charlamos cada uno de ustedes, ¿sí? Les voy a comentar antes de empezar con la presentación, sí, cómo lo vamos a esquemar. La idea es, al principio, empezar a hablar un poco en términos de introducción, lo que respecta a medios de pago, ¿sí? Vamos a ver en términos generales los agentes que intervienen. Vamos a ver después en cada particularidad, ¿no? Por ejemplo, si es pagos con tarjetas de crédito, si es pagos con transferencias bancarias. Vamos a ir viendo los agentes en cada rol, en cada transacción en particular. Una vez que terminamos de ver eso, lo que vamos a hacer es analizar un poquito lo que son los fraudes, ¿sí? ¿Qué son los fraudes, los tipos de fraude, cómo ayudar a prevenirlos un poquito? Ahora bien, tienen que saber que toda esta charla es dentro de todo en términos generales, y no voy a adentrarme en el detalle de cada una de las cosas porque si no, no llegaríamos a ver nada. Entiendo que tienen una plataforma en donde tienen un montón de conceptos y herramientas, inclusive tienen como videitos en donde pueden ir consultando por si llegan a tener alguna duda. Inclusive también pueden escribirnos algún correo si terminan la charla y se quedaron con algún tipo de duda. Yo lo que voy a hacer es intentar utilizar un lenguaje dentro de todo sencillo, ¿sí? Porque acá es cuando se empieza a complicar un poco con los términos, la terminología, etc. Entonces voy a intentar llevarlo a lo que es un lenguaje un poco más sencillo como para que lo puedan entender más fácil. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Yo no los veo, no veo las cámaras encendidas, así que espero que estén todos ahí presentes y no se duerman, ¿sí? Chicos, por favor, prendamos cámaras porque vamos a estar tomando pantallazos, entonces no queremos nombres, queremos caras. Genial. Pero aparte, también como para saber si me están entendiendo, uno cuando ve las caras, como que créanme que va entendiendo si van siguiendo la clase o no. Sí, ya se los hemos dicho que esto es muy interactivo, muy participativo y queremos verlos porque no es venir y escuchar, sino que todos participemos para que el conocimiento lo construyamos todos juntos. Bueno, muchas gracias ahí, Salomé, por tomar la iniciativa y encender la cámara. Bueno, vamos a comenzar, como les dije, cualquier cosita, vamos haciéndolo un poquito más despacio y lo vamos viendo, ¿sí? Esto es, como les dije, a modo introductivo, son alguna serie de datos como para que tengan en cuenta, ¿sí? En Costa Rica. Para mí lo más interesante, estos son por las dudas estadísticas que genera Meltwater, ¿sí? Que es una consultoría donde va agarrando diferentes tipos de información y canalizándolo en resultados como para que las empresas o los clientes puedan utilizar diferentes tipos de estrategias, ¿no? Para mí acá lo más destacado es ver, si ven en la parte inferior, los pagos que se hicieron a través de medios digitales, ¿no? El año pasado, alrededor de un 52,8% de los usuarios utilizaron medios digitales para realizar pagos. Utilizaron alrededor de un 23,2% el teléfono, ¿sí? A través de Internet. Usaron un 32,8%, perdón que tenía un problema en la cámara, un 32,8% utilizaron el celular e Internet para poder hacer transferencias. Y por último, un 32,7% para pagar cuentas. Ustedes me pueden decir, ¿y esto cómo a mí me puede generar algún tipo de incidencia? Bueno, está bueno cómo los usuarios, ¿no? Van adaptando a los cambios que va trayendo la tecnología y cómo se van comportando en base a las tecnologías disponibles, ¿sí? Otro dato un poquito también introductorio: en los últimos 10 años este gráfico muestra el crecimiento, ¿no? De lo que son las transacciones, ¿sí? Con pagos de tarjetas de crédito y los números de tarjetas de crédito en circulación, ¿sí? Esto es en los últimos 10 años en todo lo que es América Latina y el Caribe, ¿sí? Como les dije, son datos que van sirviendo para poder tener estrategias. ¿Saben lo que es el embudo de conversión? ¿Vieron lo que es el embudo de conversión? Si no, lo vemos rápidamente y se los comento. A ver, Lo voy a hemos ponerlo. visto muy leve, entiendo que en marketing también lo vamos a ver, pero es bueno reforzar. Ok. El embudo de conversión, si lo ven en términos de inglés, se puede llamar funnel, ¿sí? El funnel de conversión, va mostrando en términos generales, ¿no? Cómo es el proceso de compra del usuario. Entonces,
de repente en la parte principal del funnel van a ver las sesiones, el total de las sesiones, ¿sí? De los usuarios interactuando con nuestra página, y van a ver cómo, a medida que va pasando ciertas etapas, ¿no? Llega al final del funnel, que es la etapa que todos queremos como empresa, que es la conversión, ¿sí? Lo que se llama las ventas. Entonces van a ver que es muy loco pensar esto, ¿no? Pero del 100% de nuestros clientes, estos son datos estimados, ¿no? Esto va variando según la industria y el producto a ofrecer, pero en términos generales se dice que del 100% de las sesiones activas, un 43% de las sesiones llegan hasta la parte de donde están viendo los productos, un 14% llegan a agregar los productos al carrito y solamente un 3% llega a hacer la transacción efectivamente, ¿sí? Esto está bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario, la experiencia que nosotros le vamos a brindar al usuario, es aquella que nos va a determinar en nuestro nivel de conversión. Si yo de repente tengo problemas en mi página o en mi local, ¿sí? Esa venta se va a dificultar y por ende ese 3% va a ser cada vez más chico, ¿sí? Esto, repito, son todos a términos de introducción. Entiendo que lo van a ver mucho más en profundidad en un futuro, pero está bueno que también que lo sepan porque ahora vamos a meternos con partes de este funnel en que nos va a modificar un poquito este esquema, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Cualquier cosita me hacen pulgar para arriba, ¿sí? Bueno, seguimos nomás. Realmente, ustedes me pueden decir, che, pero es un esquema muy, muy bajo, ¿sí? Y no es bajo. Ustedes piensen la cantidad de tráfico que hay dando vueltas, en este caso en lo que es el e-commerce, y tener un 3% o un 4% en términos de conversión es bueno, no termina siendo algo malo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora bien, pasemos un poquito a lo que son los medios de pago, ¿no? Un medio de pago en sí es esa herramienta que a mí me permite cobrar una transacción, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos el agente principal, que es el comercio. No sé si, como dije, quería que nos presentemos, tuvimos que suprimir un poquito esa parte, pero quizás algunos de ustedes tienen su propio comercio, su propio local, su propio emprendimiento, entonces quizás lo van a sentir un poquito más personal. Y si no, claramente van a estar del lado del consumidor también. Entonces tenemos el comercio, que es aquella parte que va a ofrecer, ¿no? Algún producto o algún servicio, ¿sí? Ese producto o ese servicio se lo va a ofrecer al cliente, ¿sí? Ahora bien, el comercio va a ofrecer diferentes medios de pago para poder adquirir ese bien y ese servicio, y esto se va a hacer a través de un gateway, ¿sí? Ahora vamos a ver igual en detalle, y ahora vamos a ver cómo se expande todo este flujo, pero es como para que vayan entendiendo de a poco, ¿sí? Cómo son los agentes que intervienen, ¿sí? ¿Siguen viendo mi pantalla? Porque a mí me quedó... ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, el principio de la transacción en los medios de pago comienza con el usuario de tarjeta viente, ¿sí? Este usuario, como bien les dije, es aquella persona que quiere adquirir ese producto, ese servicio. Lo pueden encontrar según la bibliografía en muchos nombres, pero generalmente se le llama tarjeta viente, cliente, usuario final, etc. El tarjeta viente lo que hace es ir al comercio para adquirir ese producto o servicio. El comercio ofrece medios de pago y acá es donde empiezan a ver, esto se simplificaría en otra época si el cliente va y paga en efectivo, ¿no? O sea, de repente, está bien, ustedes me pueden decir, te puede llegar a dar dinero falsificado, sí, es verdad, pero generalmente la transacción se terminaría ahí, porque la realidad es que yo recibo el dinero, lo pongo en la caja y chau. Bueno, hoy en día eso ya no es tan común, sino que empiezan a interceder otros agentes, como por ejemplo lo que es el emisor y el adquiriente, ¿sí? Una forma para mí muy sencilla de poder entender y no confundirse el emisor y el adquiriente es que el emisor va a ser el contacto directo con el usuario tarjeta viente y el adquiriente va a ser el contacto directo con lo que es el comercio, ¿sí? Ahora bien, las transacciones se van a dar, ¿sí? En este circuito, pero tenemos dos agentes más que los puse como para ver aparte, ¿sí? Que son los gateway, como había nombrado antes, o los agregadores. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? A ver si veo las caras. Perfecto. Un modelito un poco más, creo que lo tienen en un video, por eso lo quería traer acá al detalle en la presentación.
Este esquema complementa un poquito el esquema anterior, ya incluyendo a lo que son el gateway y el sistema antifraude, ¿sí? Pero no empieza a ser diferente, simplemente es lo mismo en el e-commerce, ¿sí? Y es por eso que se incluye lo que es el sistema antifraude y los gateway de pagos. Por ejemplo, en un e-commerce, nuestra primera parte del consumidor, como dijimos, utiliza un método de pago preferido para el comercio que acepta diferentes métodos de pago. Esa transacción pasa por el gateway, ¿sí? ¿Qué hace en este caso el gateway? Lo que hace es una interfaz, ¿sí? El gateway de pago es una interfaz que conecta lo que es el comercio con los bancos adquirientes, ¿sí? Entonces, al conectarlo, también ofrece diferentes medios de pago, etc. En el medio, generalmente asociado al gateway de pagos, esto no es una regla, es una generalidad. Generalmente el sistema antifraude va asociado, es un servicio que ofrece el gateway de pagos, ¿sí? Lo que hace es valida cuando hay transacciones, ¿sí? Valida, empieza a realizar ciertas validaciones que vamos a ver un poquito más en detalle en un ratito, y en base a esas validaciones, lo que hace es decir, bueno, acá hay un fraude, o acá esta transacción está ok, ¿sí? Como habíamos dicho, el banco emisor es aquel que emite las tarjetas de crédito, está directamente asociado al consumidor, ¿sí? El banco adquiriente es el que está asociado directamente al comercio, ¿sí? Mantiene las cuentas del comercio. Y lo que vamos a tener por último es nuestra red de tarjetas, ¿sí? En lo que es tengo entendido que son todos de Costa Rica, ¿sí? Quizás me estoy equivocando. ¿No? ¿No son No, todos de no, Costa no. Rica? Son Ok, todos de Centroamérica. todos Entiendo de que Centroamérica. son todas Centroamérica, Panamá. No sé, chicos, ayúdenme de dónde más están. Ahí de paso hacemos que charlen un poquito más. Sí. A ver, ¿hay alguna otra persona que no sea de Panamá o de Costa Rica? No sé si está por acá, pero sí he visto que hay gente de Honduras. Ok, ok, Honduras. Bueno, un gusto a todos, ¿no? Voy a hablar en términos generales, entonces, no de empresas, pero tengo entendido que lo que es Visa, Master, Amex, Discover, están presentes, ¿no? En sus países. Yo soy de Argentina, por las dudas, si no se dieron cuenta por la tonalidad. Ok. Vamos a seguir. Entonces yo lo voy a hablar en términos generales. Si ustedes me dicen, no, esta empresa no está, bueno, buscamos alguna similitud con su lugar de origen, ¿sí? Entonces, una forma fácil de entender la diferencia entre un gateway y un agregador son las funciones, ¿no? Más o menos, lo que es el gateway tiene una conexión directa, ¿no? Con lo que es la pasarela de pago, con lo que es el comercio, y el agregador ya es una conexión un poquito más indirecta, ahora lo vamos a ver en un gráfico como para entenderlo un poco más. El gateway, como bien dije, este tipo de interfaz comunica, ¿no? Las partes, y el agregador lo que hace es ya empieza a modelar un poco todas las transacciones, ¿sí? Yo agregué un grafiquito que es para que se entienda un poquito acá la diferencia, ¿no? Estos son adquirientes, ¿sí? Tenemos el comercio y adquirientes, y cada uno de ellos liquida las ventas, ¿sí? Entonces, yo de repente tengo un comercio y hice acuerdos con diferentes adquirientes. Entonces, a mí me va a llegar, acá en Argentina le llamamos resumen, ustedes le pueden llamar, no sé, flujo de transacciones, etcétera, le va a llegar como información por separado de cada uno. Ahora bien, cuando yo pongo un agregador en el medio, ese trabajo lo hacen ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es lo que es los beneficios y contras, ¿no? Pero bueno, al tener un agregador, ellos se encargan de unificar, ¿sí? De repente procesar, y a mí mandarme una sola liquidación, es decir, mirá, vos vendiste esto, cobraste esto, ya, ¿sí? No hay mucha más vuelta. Ahora bien, obviamente que esto tiene un costo asociado, ¿no? No quiere decir que me lo hagan de forma gratuita. Estos, tengo entendido, que lo que es decidir higiénico, están presentes en sus países, como digo, yo no soy de allá, no soy de Centroamérica, entonces como que simplemente voy agarrando de oído, intentando plasmar información pertinente para ustedes, ¿sí? Pero es como para que tengan algunos ejemplos. PayU es como casi líder con Mercado. ¿Mercado está en Centroamérica? ¿Alguno sabe? ¿Mercado Pago? ¿Alguno lo conoce? ¿Alguno sabe? ¿Escuchó hablar? No, ahí me hacen que no. Ok. Acá en todo lo que es Argentina, Brasil, bueno, Chile, bueno, todo lo que es Latinoamérica,
Mercado Libre tiene su propio agregador que es Mercado Pago y es muy fuerte, ¿sí? Está como muy sólido en todo lo que son las transacciones financieras, ¿sí? Entonces, a este esquemita de costos, repito, fui agarrando cosas que creo que tienen. Sí, Gonzalo, discúlpame, sí. en el chat dicen, aquí funciona PayPal, no sé si PayPal, sí, perfecto, obvio, obvio. PayPal es un agregador, obviamente que está influenciado en todo lo que es el e-commerce. Muchas gracias por el aporte, porque sí, es muy fuerte, PayPal es muy fuerte. Pero, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí, obvio, Hernán, ¿no? Alexander. Perdón, Alexander, veía a Hernández. No, no se preocupe. Una cosa, entonces, el agregador, está el gateway, sería ¿qué le digo? Como el datáfono propiamente que me conecta entre el consumidor y el comprador, y el agregador es como un punto intermedio, es que no me queda todavía claro. Sí, lo que son los gateway utilizan dispositivos, ¿no? Para realizar la conexión entre lo que son los adquirientes y el consumidor. En términos generales, acá se llaman lo que son los POS, por ejemplo, un POSnet, ¿no? un LAPOS, o sea, son como, utilizan diferentes advices como para poder unificar y conectar, ¿sí? Pero es tal cual como dijiste vos, o sea, está perfecto. Y como les dije bien, cada uno tiene funciones muy específicas, ¿sí? No es el objetivo de esta charla entrar en cada detalle porque es muy largo todo lo que hay para ver y no llegaríamos a ubicar todo. Pero si les parece, nos queda un tiempito, analizamos un poquito más las funciones en detalle. Pero, ¿cómo dijiste que era tu nombre, perdón? Alexander, Alexander, está bien lo que dijiste, está correcto. gracias. No, por favor. Entonces, si les parece, ahora vamos a entender un poquito más quizás el esquema viendo este gráfico de costos, ¿no? Porque de repente yo tengo un comercio, ¿no? Yo tengo un comercio y digo, bueno, vendí X mercadería, X producto, X servicio por $100. Vamos a expresarnos ahora en dólares, ¿no? Que es una moneda universal. Entonces, yo de repente vendo $100. Ahora bien, ustedes me pueden decir, che, Gonza, ¿y a vos te llegan esos $100? Es decir, vos en tu caja verías esos $100. Y la verdad es que no. Yo siendo comercio y aplicando los diferentes intermediarios, no voy a lograr ver esos $100. Entonces, veamos cómo viene el circuito como para tratar de terminar de entender cada una de las partes, ¿no? El consumidor, ¿sí? Va al comercio para adquirir, no sé, X producto, ¿sí? El banco emisor, que es el que tiene los fondos de ese consumidor, ¿sí? Esto, obviamente, que dejamos lo que es de lado el cash, ¿no? Lo que es el efectivo. Estamos hablando ya en transacciones online o transacciones con tarjeta de crédito. Cada parte va a tener lo que llamamos un fee, ¿no? Cada parte va a tener lo que es un costo que nos va a asociar por su servicio. Generalmente estos costos, ¿sí? Son porcentajes, ¿sí? Generalmente lo que son los bancos adquirientes, emisores o los propios gateway, lo que dicen es, bueno, de cada venta me das por ejemplo, 1%. Y a veces que encima también le agregan, ¿no? Cierto porcentaje fijo. Es decir, por tu venta te cobro un 0,1 más un 10 centavos de dólar. Por ejemplo, ¿no? Estos son todo en términos de ejemplos como para que se entienda. Entonces, bueno, de lo que es la parte de los costos del banco emisor, de esos 100 va a retener $3, por ejemplo, ¿no? Y va a pasar esa transacción a lo que es esta red de tarjetas que habíamos mencionado antes, como por ejemplo Visa, Amex, etc. Esa red de tarjetas, obviamente cada uno aplicando diferentes funciones asociadas a, por ejemplo, el banco emisor va a ver que el cliente tenga los fondos, que esté cumpliendo todo en condiciones. La red de tarjetas va a analizar la transacción desde un punto de vista entre banco emisor y banco adquiriente. Ahora lo vamos a ver en detalle igual. Pero es como para que se entienda desde un punto de vista de costos, ¿no? Entonces, ese costo pasa a la red de tarjetas, la red de tarjetas se queda con su respectivo fee, lo pasa al banco adquiriente, el banco adquiriente va también a cobrar, ¿sí? Una parte. El banco adquiriente, recuerden que era la conexión directa con el consumidor, ¿sí? Ese banco adquiriente, a través del gateway de pagos, que es el que va a procesar la transacción, lleva al comercio a $94. Entonces, esa venta, ¿sí? Que era de $100, a través de las diferentes partes que fueron interviniendo para determinar que el cliente tenga fondos, para determinar el tipo de promociones, la financiación, para determinar que no exista fraude, y un montón más de cosas, terminan llegando al comercio por $94. Entonces, bueno, ustedes me pueden decir, Gonza, la verdad que
termino perdiendo un porcentaje alto por cada venta, prefiero tratar de evitar todo esto, ¿no? Y bueno, cada uno puede entrar en la cuestión de ser su propio PSP, su propio gateway de pago, su propio... El tema es que, bueno, es un riesgo muy alto, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ahí vi que me levantaron la mano, ahora le doy la palabra. Vamos a ver un poquito más adelante los costos asociados a los tipos de fraude o tipos de transacción cuando salen mal, ¿no? Pero que uno acepte eso quiere decir que uno quiera ser su propio intermediario, ¿no? Su propio, como un todo, por así decirlo, implica que tenga que transformarme en eso, ¿no? Implica que yo tenga que ofrecer un montón de promociones, implica que yo tenga que adaptar mi, por ejemplo, plataforma y hacer una programación intensiva y cambiarla y de repente ofrecer medios de pago. Es como muy complejo, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen emprendimientos, para aquellos que recién están arrancando. Es como muy difícil tratar de querer abarcar todas las partes. Ustedes pueden decir, ¿es imposible? No, no es imposible, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo con Mercado Libre. Mercado Libre, por ejemplo, lo que hace es, tiene su plataforma, vos compras un producto y todas las transacciones se van operando dentro de Mercado Libre. Está bien, no utiliza Mercado Pago, pero es propio de Mercado Libre. Entonces, acá estoy trayendo un ejemplo, pero de alguien que es gigante, ¿no? No de personas que tienen comercios chicos o locales chicos. Sí, Luis, perdón, tenías la mano levantada y no quería terminar la idea. Bueno, a modo de consulta, digamos, por ejemplo, cuando uno utiliza estos gateway o estos portales seguros de pago, cobran una comisión adicional, digamos, que usted lo refleja como un costo no solo al consumidor, sino también al que hace la venta, ¿verdad? Por lo Perdón, que la primera parte se te escuchó bastante mal. Vos me preguntabas si hay un cargo adicional, ¿en qué parte? ¿En qué parte sí, del digamos, flujo? es que cuando uno compra, por lo menos en mi experiencia ha sido que cuando he comprado por internet, usando estos portales, cobran una comisión adicional por el uso de esas plataformas, ¿verdad? No solo lo, Sí, que, claro. le rebajan no solo lo que se le rebaja al que hace la transacción o la venta, sino que también al consumidor también le tiene una rúbrica, digamos, importante dentro de, de esa transacción. Sí. Es correcto lo que decís, inclusive puede pasar, ahora voy a hablar un poco dando el ejemplo acá de Argentina, puede pasar que yo quiera financiarme, ¿no? Es decir, yo estoy comprando un producto y de repente quiero financiarme porque no llego a comprar con el dinero que tengo ese tipo de producto. Ok. Entonces, a mí me van a decir, bueno, yo te ofrezco esta financiación, es decir, yo te ofrezco que vos me lo hagas el pago en cuotas, pero me vas a tener que pagar un extra, ¿sí? Un interés, un adicional. Bueno, eso puede traducirse en diferentes tipos de transacciones y en formas que se puede dar en donde al consumidor final, es decir, al tarjeta viente, también le cobren. ¿Sí? No solamente lo agrega, lo absorbe el comercio, sino que también absorbe una parte del costo según el tipo de compra, lo que es el tarjeta viente. Sí, veo que tiene la mano levantada, perdón. Alexander. Sí, Alexander. nada más me olvido tu nombre, no sé por qué me olvidó tu nombre, Alexander. Aquí decimos en Costa Rica por pinche. Cuando uno se le olvida el nombre de alguien es porque uno es agarrado. No sé si usan el mismo término en Argentina. No lo conozco. Bueno, nada más la consulta es, en mi caso como negocio, banco emisor en este caso es el banco del cliente. Exactamente. Y mi banco adquiriente es mi banco como negocio, donde llegan los fondos como tal por la venta. Exactamente. Te doy un ejemplo fácil como para entenderlo. Vos tenés un negocio, ¿no? Yo voy y te voy a comprar un X producto, un X servicio. La tarjeta que yo te voy a dar a vos, que dice Banco X, ahí es la del emisor, ¿sí? Ok. O sea, por eso decía, a ver, esto es bastante rebuscado y complejo como para explicarlo rápido y entenderlo, por eso se dan como varias charlas, pero como para que lo entiendas. El banco emisor va a tener contacto directo con el cliente, ¿no? Esto para mí es la forma más fácil de entenderlo. Y el banco adquiriente va a tener contacto directo con el negocio. Es decir, exacto. Yo cuando abro un negocio tengo que hablar con el banco adquiriente para abrir el negocio y de ofrecer medio de pago, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo, gracias. No, por favor. Seguimos entonces un poquito. Entonces vamos a ver los flujos de transacción según el medio operado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos agentes que vimos que intervenían en términos generales, bueno, puede dar que intercedan todos, que intercedan algunos,
que cambien algunos, ¿sí? Según el flujo de transacciones, es decir, según el medio de pago utilizado, ¿sí? Vamos de lo más complejo a lo más simple. El flujo de transacción más simple es la transferencia bancaria, quizás el de tarjetas es donde influyen más agentes, ¿sí? ¿Por qué a ver si más o menos van agarrando, ¿por qué se les ocurre que quizás el de transferencia bancaria puede ser el flujo más simple en cuanto a agentes que intervienen, y el de tarjetas en realidad es un poquito más complejo e intervienen más agentes? ¿A alguno se le ocurre alguna idea en particular o están como medio perdidos en ese sentido? No necesariamente tienen que saberlo, lo digo por las dudas, ¿eh? No crean que están mal si no lo saben, simplemente digo quizás a alguno se le despertó en base a esto que hablamos. Pero no se preocupen, que lo vamos a ir. Sí, Baña, si estoy diciendo bien el nombre, perdón. Sí, está correcto. Tal vez la transferencia bancaria es porque las plataformas se usan, digamos, hay más población que está usando la plataforma, entonces se les hacen mediante transferencia bancaria. Porque cuando usted tiene una tarjeta, bueno, al menos acá en Costa Rica se necesitan requisitos para obtener esa tarjeta y hay gente menor de edad que usa plataformas y no tienen tarjeta, pero sí pueden hacer transferencias. Ok, a ver, en cierta parte podría decir que está correcto lo que decís desde un punto de vista en sí de altas y de cuentas y etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ver puntualmente por qué en la transacción en sí, es decir, todo lo que pasa off, ¿sí? Todo lo que no vemos, porque ahí es un poquito más complejo. Gracias por tu participación, Vania. Este es un flujo como para entender, ¿no? Todo esto de lo que venimos hablando, acá se ve perfecto, ¿sí? Tenemos un cliente, esto es hablando con un pago con tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, supongamos que tengan un cliente en el e-commerce que hace una compra, ¿no? Esa compra la procesa un gateway, como habíamos nombrado antes, que es el que conecta el adquiriente con el comercio, ¿sí? Una vez que la procesa, solicita la autorización de pagos, ¿sí? A este adquiriente, y el adquiriente lo que hace es, a su vez, pedir la autorización de la transacción a mi banco emisor hablando como cliente, ¿no? Y el banco emisor lo que hace es, bueno, busca esto de los fondos, que estén al día, que no tenga deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, obviamente, es en segundos, ¿no? No es que pasa mucho tiempo, sino cada uno que vamos a hacer una compra, tardamos 1000 años, no. Esto es algo rápido, ¿sí? El banco emisor lo que hace, desde un punto de vista del cliente, me da el ok, autoriza la transacción, para que el procesador, el adquiriente, dé el ok, ¿sí? A través del gateway de pagos al comercio, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hace el comercio es darle el ok de la venta al cliente, otorgándole ya lo que es el checkout, el producto, el servicio, etc. ¿Sí? En verde van a ver que, bueno, como les había dicho antes, acá está reflejado de vuelta, el banco emisor es aquel que le emite las tarjetas de crédito al cliente, ¿sí? Y lo que es el adquiriente, también como habíamos visto, entre otras cosas, en su procesamiento, otorga ciertos números de identificación únicos para los comercios, analiza las operaciones, etc. ¿Sí? Vamos a ver igual cada una de estas partes y vamos a ver qué puede salir mal también, ¿no? Porque esto suena todo muy lindo, todo este flujo, pero puede pasar que haya cosas que salgan mal, ¿sí? Ahora bien, vamos con la compra online propiamente dicha en una plataforma, ¿sí? Cuando no tenemos un local físico, el consumidor, estos son terminologías, ¿no? Acá cambia un poquito, sigue siendo lo mismo, pero cambia un poco la terminología, se llama eShopper, ¿sí? Deja de ser el tarjetaviente tradicionalmente conocido, sino que pasa a ser lo que es un eShopper, y a través de lo que es, pagan un comercio electrónico, ¿sí? El comercio electrónico le envía los detalles de la tarjeta a lo que es la red de tarjetas de crédito, Visa, Amex, etc. Y esta red pide autorización al emisor, que es el que tiene los datos del cliente, como bien habíamos visto, ¿sí? El banco emisor lo que hace es autoriza o rechaza, ¿sí? Como habíamos visto todas estas partes, en lo que es propiamente ahora dicho con pagos con tarjeta, ¿sí? Lo que hace el gateway de pagos, entonces, en cuanto a funciones, es conecta a los comercios, ¿sí? Con los adquirientes y con otros medios de pago, ¿sí?
acá empieza a jugar lo que es el sistema antifraude. Si bien lo vamos a ver más adelante en detalle, vamos a ver los tipos de fraude y cómo prevenirlos, acá es donde lo asociamos. ¿Se acuerdan que yo dije que generalmente está asociado a lo que es el gateway? Por eso ofrece no solamente un servicio de interfaz de conexión, sino que también lo que dice es, bueno, te ofrezco también un servicio antifraude, ¿sí? Entonces va a validar lo que son estos fraudes que habíamos comentado. El adquiriente es el que tiene las cuentas del comercio, es decir, el que le va a pagar al comercio, ¿sí? La red de tarjetas son las que conectan el adquiriente con el emisor, y el emisor, bueno, ya lo vimos varias veces, es aquel que emite la tarjeta de crédito del cliente y es el que va a dar la aprobación final de la transacción, ¿sí? Esto es netamente de Argentina, así que no lo voy a mostrar. Ahora bien, hoy en día se escucha mucho lo que son las e-wallets, ¿sí? Lo que se llama billetera digital, ¿sí? En palabras un poco más sencillas, ¿sí? El e-wallet va a tener, la diferencia simplemente es que hace la transacción, en vez de hacerlo con una tarjeta propia, lo hace a través de su billetera digital. Así que en esa billetera digital va a ser una especie también de gateway interna, ¿no? Como que va a tener todos sus complementos, va a tener como todo unificado, ¿sí? Pero en sí, en lo que es el flujo, sale procesado netamente de una e-wallet, ¿sí? Ese e-wallet pasa por la pasarela, este gateway. Cuando digo pasarela, es gateway, ¿sí? Es formas de llamarlo diferente. La pasarela, como habíamos dicho, valida la información y lo que hace es transferirlo directamente el pago a la cuenta del comercio, ¿sí? Merchant, en este caso, va a ser el comercio, ¿sí? Esto es un flujo sencillo de 4 pasos en lo que es operaciones con e-wallet, ¿sí? Esto lo voy a decir en términos generales, esto también está un poco aplicado localmente, pero en términos generales, lo que es en estos procesamientos, ¿no? de e-wallet están regulados, ¿sí? No es que, bueno, se puede hacer todo y ya, no, hay ciertas regulaciones, ¿sí? que se aplican. Lo digo como dato general, no voy a decirlo en detalle porque es de Argentina, pero lo digo como para que tengan conocimiento de eso. Y por último, el de transferencia bancaria, como habíamos visto con Bania, que había dado su aporte, ¿sí? Tenemos el eShopper, que va a una tienda y hace el pago, pero a través de una transferencia. ¿Qué hace el comercio? Le envía los detalles al banco emisor, ¿sí? El banco emisor procesa y se lo devuelve. Se termina. ¿Sí? No hay más pasos. Entonces, por eso es esto de que hablaba de, van a ver, vamos de lo más complejo a lo más simple en lo que es el flujo de transacción y procesamiento, ¿sí? ¿Por qué este es el más simple de todos? Porque al hacer transferencia bancaria no necesitamos otros intermediarios, no necesitamos ni financiamiento, no necesitamos que alguien ponga la plata por nosotros, no necesitamos que haya algún sistema antifraude que corrobore que no estamos sacando la plata. Si bien el emisor tiene internamente procesos de fraude, los que intervienen acá es, bueno, yo te estoy pasando a vos plata mía, ¿no? Es muy común, quizás hoy en día también entre nosotros, entre compañeros, entre amigos, decir, che, te transfiero esto, ¿no? Te transfiero esta plata. Entonces, ahí todos los agentes se reducen un poco. No quiere decir que sea menos seguro, al contrario, al reducir los agentes, uno va reduciendo los pasos, entonces hay menos probabilidad de que se filtren problemas, por así decirlo. Perdón si voy rápido, quiero tratar de hacer un paneleo general y después obviamente que van a tener formas de poder resolver sus dudas, canalizar las consultas, etc. No se preocupen si hay algo que quedó dando vueltas. Igualmente, como dije al principio, tienen todo el material subido y pueden consultarlo. ¿Alguno sabe la diferencia o qué es directamente, ¿no? Porque quizás tampoco lo vieron, en lo que es multicanalidad o multichannel versus omnicanalidad o omnichannel? ¿Alguno lo vio? ¿Les suena? Como digo, no se preocupen si hacen alguna respuesta que quizás no es del todo correcta o no están seguros. La idea acá es aprender, ¿no? Simplemente y ver que estemos por la misma sintonía. ¿Alguno quizás se le ocurre? Ok. El que dé respuestas va a tener un punto extra, aviso por las dudas. A ver, ahí. Ahora cuando dije el punto extra, todos quieren responder. No, decime, Baña. No sé si levantaste la mano para dar respuesta sobre esto. Sí.
Ok. Listo, es que no había encendido el micrófono. Creo que omnicanal es cuando uno tiene como, digamos, en el sitio que va a comprar, puede acceder a una marca y es como, o varias marcas en un mismo lugar. Y puede comprar cuando sea, cuando quiera. Y con un método de pago que ellos utilizan. Pero bueno, como un marketplace, algo así. Recuerdo que lo habían comentado la vez pasada. Y el omnicanal es como una estrategia que se tiene para vender, que es única en la plataforma, en el lugar que se va a adquirir el producto. Creo que es algo así. Ok, Carlos, ¿querés también dar tu opinión? Gracias, Vania. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como muestra ahí la gráfica en la diapositiva, Omnichannel es que el cliente puede hacer uso de varios canales, digamos, de comercialización o de venta de un proveedor al mismo tiempo. O sea, yo puedo estar, digamos, en la tienda física y al mismo tiempo puedo estar con mi móvil consultando su página web, digamos. Así lo entendí. Esa última frase me gustó un poquito más. A ver, gracias también por tu participación, Carlos. Ok, en la orden. Hoy en día, a ver, está muy de moda lo que es el término de omnichannel o omnicanalidad, ¿sí? En las empresas y cómo las empresas de los diferentes comercios quieren llegar a eso, ¿no? Y no es tan fácil, ¿sí? De hecho, hay como mucha confusión al respecto y se cree que hay empresas que son lo que son omnichannel partners y no lo son, ¿no? Yo puedo tener una empresa, ¿sí? Y puedo tener diferentes tipos de canales, ¿sí? Puedo vender a través de una store, puedo vender a través de una web, puedo vender, tener una versión mobile, ¿no? O una versión social. Ahora bien, no quiere decir que por ofrecer diferentes tipos de canales, yo tenga una estrategia omnicanal. Omnicanal es cuando yo conecto todos esos diferentes tipos de canales, ¿sí? Yo conecto esos canales y me permiten a mí tener un tipo de experiencia única, ¿sí? No, suena sencillo, pero no es tan fácil, es bastante complejo inclusive. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, estoy en una tienda, ¿sí? Siendo un multichannel, por ejemplo, ¿no? Estoy en una tienda y de repente en mi mobile veo el producto y tiene un diferente precio. Y no estoy hablando de promociones acá, ¿eh? Tiene un diferente precio. De repente no logro tener una comunicación fluida entre un chatbot que encuentro por WhatsApp o un social, una comunicación social a través de la plataforma. Bueno, lo que hace la omnicanalidad justamente es dar una integración, ¿sí? En todos los canales. Es decir, yo todo voy a tener la misma información, voy a tener el mismo tipo de respuesta, ¿sí? Va a ser todo una, ¿sí? Por eso es omnicanalidad. ¿Sí? Va a ser un círculo con todos los canales integrados, en donde yo puedo agarrar y puedo comprar por el celular estando presente y voy a poder hacer el checkout tanto desde el lugar como desde mi casa, ¿sí? Y no voy a tener diferencia en las respuestas según la transacción, ¿sí? ¿Más o menos se entendió la diferencia entre uno y otro? Como digo, en términos de concepto quizás no es tan complejo, en términos de aplicación es muy complejo, ¿sí? Y les puedo asegurar que las empresas trabajan muchísimo para lograr una omnicanalidad. Bueno, ahora bien, vamos un poco a lo que es los fraudes. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Un pulgarcito por arriba. Ahí vamos. Buenísimo. Temas de fraude. ¿Sí? No sé si lograron ver antes algo de fraude o no. Vamos a empezar desde el principio. ¿Sí? Ahí existe lo que se llama la ley de equilibrio en fraude. Voy a tratar de decirlo primero con palabras sencillas y después lo vamos a traducir en terminologías un poquito más complejas. ¿Qué pasa? Yo cuando tengo un comercio, ¿no? Yo tengo un comercio y de repente quiero empezar a analizar los fraudes, ¿sí? Para analizar los fraudes, está mal dicho, pero se empiezan a poner como trabas, ¿no? Empiezan a verse como límites, como análisis de operaciones, y mientras yo pongo más trabas, ¿sí? Lo que es la experiencia de compra del usuario empieza a dificultarse un poco más. Entonces hay que tratar de lograr un equilibrio entre las herramientas o las metodologías que yo utilizo
como prevención de fraude y lo que es el flujo de compra. Porque si yo de repente empiezo a meter muchas trabas, empiezo a meter complicaciones en el flujo, como que se ve un poco perjudicial lo que es la experiencia del usuario y al final nos termina perjudicando, ¿sí? Entonces, el triángulo de equilibrio, en lo que se llama prevención de fraude, la primera parte lo que te dice es, bueno, una experiencia positiva para clientes, ¿sí? Es decir, hagamos un proceso ágil. Hagamos un proceso ágil, aumentemos y agilicemos lo que son las transacciones, la aceptación de las transacciones, ¿sí? Ahora bien, la otra parte me dice, ojo con las pérdidas por fraude. Bueno, intentemos encontrar de forma precisa, ¿sí? En lo que son esas transacciones fraudulentas, ¿sí? Intentemos de minimizar los contracargos. Ahora vamos a ver lo que son los contracargos, ¿sí? Minimicemos lo que son los rechazos. Y la base, ¿sí? Obviamente que es reducir lo que son los costos operacionales, quiere decir aumentar la eficacia, ¿sí? Para esto, bueno, hay diferentes formas que vamos a ver, pero la idea se basa en lo que es la integración y la optimización de procesos, ¿sí? Esto es una ley de equilibrio en fraude que es muy conocida, que se da mucho, que lo que busca es eso, ¿no? Un equilibrio entre lo que yo aplico, ¿sí? Y lo que le doy al cliente. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el índice de aceptación de las transacciones y el índice de fraude, ¿no? Cuando yo quiero, lamentablemente, cuando yo quiero atacar a uno, me afecta al otro, ¿no? Y por eso está representado con dos círculos. Es decir, cuando yo quiero aumentar mi seguridad en el índice de fraude, mi índice de aceptación se va reduciendo, ¿no? Y cuando yo quiero aumentar mi índice de aceptación, es decir, tengo muchas transacciones, dejo pasar, dejo fluir, el índice de fraude empieza a aumentar también. Entonces, esto está asociado directamente con el equilibrio, ¿no? Tratar de encontrar un punto en donde yo pueda verificar las transacciones, yo pueda tratar de reducir esos fraudes, teniendo un buen índice de aceptación de transacción, ¿sí? Hasta acá más o menos estamos. ¿Se entiende un poquito? Perfecto. Ok. Voy a pulgar para arriba. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de fraude, ¿no? Acá yo puse los más comunes, pero bueno, pueden encontrar, según la bibliografía, otros tipos de fraude. Van a ver que, si bien lo que es el nombre puede cambiar, lo que es el proceso en sí, la metodología de fraude va a ser la misma, ¿sí? El fraude con prueba de tarjeta. Este fraude quizás es el más conocido, ¿sí? Lo que es el fraudulento roba datos de tarjeta, ¿sí? Roba tarjetas, y lo que empieza a hacer es operaciones, ¿sí? Empieza a probar operaciones. Esto lo veo mucho en lo que es el banco donde trabajo. Lo que hacen es hacer operaciones chicas, ¿no? No sé si a alguno acá le pasó que le hayan robado una tarjeta de crédito, o se perdieron la billetera y tenían tarjeta de crédito y hicieron transacciones. Bueno, lo que hacen generalmente, siempre hablamos en términos de generalidades, empiezan a hacer compras, ¿no? Empiezan a hacer compras, montos chicos, van lo que es, viendo la perspectiva desde cuánto monto tiene de límite esas tarjetas, ¿no? Porque si yo de repente empiezo a hacer compras chicas, empiezo a ver que, bueno, me deja seguir comprando, empiezo a hacer todas esas compras y empiezo a cometer fraudes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con este tipo de fraude? Generalmente tienen que poner, por ejemplo, una dirección de entrega que no es la del cliente, ¿sí? Para que le entreguen el producto. O sea, hay diferentes tipos de formas que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero para que lo entiendan, ese es el fraude, uno de los fraudes más conocidos. Ahora bien, con todo este rol, ¿sí? De lo que es la potenciación del e-commerce por la pandemia, sobre todo, aumentó mucho el flujo de transacciones en lo que son las compras online, y ahora se incluye este tipo de fraude que se llama apropiación de cuenta, ¿sí? Apropiación de cuenta es cuando ahora roban, ¿no? Los datos. No necesariamente roban una tarjeta física, ¿sí? Nos apropiamos de los datos de una persona, ¿sí? Puede ser, no sé, el usuario y contraseña de X lugar, y eso le permite hacer diferentes tipos de cosas. Uno de lo más común que te hagan es que te cambien la contraseña, ¿sí? Como digo, si acá alguien quiere compartir la experiencia mientras voy hablando que le haya pasado, es bienvenida. Entonces, le roba eso, ¿y qué puede hacer? Puede hacer transferencias, puede hacerse, como dije, apropiarse de diferentes tipos de datos. Esto está asociado, para que lo entiendan,
directamente a lo que es el robo de identidad, ¿sí? Todas estas cosas son cosas bastante preocupantes porque fueron aumentando mucho a lo largo de los años, ¿sí? Contracargo, ¿alguno sabe lo que es el contracargo? Antes de meternos en el fraude por contracargo. ¿Nadie sabe lo que es el contracargo por casualidad? Ahora bien, contracargo es cuando yo cliente, siempre cuando me digo a mí, hablo por cliente, ¿sí? Cuando yo cliente hago un desconocimiento de una compra a lo que es el comercio y le genero un contracargo, ¿sí? El comercio tuvo esa compra, ¿sí? El comercio entregó ese producto, entregó ese servicio, pero el usuario final lo desconoce, ¿sí? Entonces, ¿qué genera eso? Un contracargo, ¿sí? Ahora bien, existe el fraude por contracargo. En algunas bibliografías nos van a encontrar como fraude amistoso, ¿sí? Hay diferentes formas de hacer este tipo de fraude. Por ejemplo, les voy dando ejemplos a ver si a uno le suena conocido. Le presto la tarjeta a un familiar, le presto la tarjeta a un amigo, ese amigo hace la compra y yo la desconozco, ¿sí? Es un tipo de fraude, ¿sí? No, por ser amistoso, porque el nombre suene bien, no quiere decir que no sea un fraude, sigue siendo un tipo de fraude, ¿sí? Pero en realidad, la persona que comete el fraude va a ser el dueño de la tarjeta que está haciendo otro tipo de transacciones. Ahora bien, en lo que es fraude amistoso existen un montón de casos, ¿sí? Yo les comento los más conocidos. Y lo que es, por último, la intercepción, ¿sí? Este fraude es muy parecido al fraude con prueba de tarjeta. Lo que cambia es que es más difícil, en lo que es términos de detección de fraude, es más difícil para el comercio. ¿Por qué? Se trata cuando una persona roba datos de una tarjeta, ¿sí? Pero esa persona tiene conocimiento de datos, ¿sí?, del cliente. Tiene conocimiento de, por ejemplo, su dirección. Entonces, ¿qué hace? Hace una compra, la hace a través de una página web, por ejemplo, y se llama intercepción porque intercede en lo que es la entrega, ¿sí? Un ejemplo básico. Yo, por ejemplo, vivo en X calle. La persona que me robó los datos va a poner mi dirección, no es que va a poner otra dirección. Pero cuando llegan los productos, está de alguna forma, ¿no? Intercede. No sé, por ejemplo, dice, sí, yo te lo recibo, ¿no? No sé, encuentra alguna forma, ¿para qué? Para interceder. Bueno, ¿por qué es más difícil para los comercios? Porque una forma de confirmar que no exista fraude es chequear la dirección del cliente, ¿sí?, con la que está indicando la compra. Yo, por ejemplo, vivo en calle 1, ¿sí? Yo, dueño de tarjeta, cliente, vivo en calle 1, y en realidad estoy haciendo una compra que va a ser entregada en calle 2, y bueno, es una forma de despertar una alarma. Che, ¿por qué Gonzalo está mandando una compra a la calle 2 y vive en la calle 1? Ahora vamos a ver las partes que interceden y cómo interceden, pero eso es una buena forma de corroborar que puede despertarse una alarma para lo que es el fraude. Entonces, ¿qué hacen estos agentes? Te da datos válidos, ¿sí? Es muy difícil de seguir. ¿Por qué? Porque dio todos los datos válidos. Te dio la tarjeta válida, te dio el DNI válido, te puso la dirección válida. Entonces, desde el punto de vista del comercio y de los sistemas antifraude, no existe algo que llame la atención, ¿sí? ¿Se entendieron más o menos estos tipos 4 de fraudes? ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo sospechar, no? ¿Cuándo empezar a decir, che, puede existir un fraude? ¿Sí? Perdón si digo mucho la palabra che se usa mucho en Argentina, me estoy dando cuenta ahora. Puedo decir, ¿cuándo puedo sospechar acerca de se está cometiendo algo que puede llegar a ser un fraude? Bueno, un size card elevado. ¿Sí? De repente mi carrito en mi página está lleno o tiene un monto muy elevado, lo cual no necesariamente es algo malo, quiero aclararlo por las dudas, pero puede despertar una sospecha. Está bueno corroborarlo, sobre todo porque se trata de montos altos, ¿sí? Esto que hablábamos del fraude de intercepción o del fraude de robo de tarjeta, de pedido con un mismo usuario, pero distintos datos, ¿no? ¿Sí? Puede pasar que ponga distintas direcciones. Y sobre todo la frecuencia. La frecuencia de lo que es el fraude es muy importante. Ustedes me pueden decir, Gonza, mirá que yo compro, no sé, todos los días X cosa por X página. ¿Ok? Correcto. Es una forma de, una vez que se corrobora que no hay fraude, es lo que se llama una conducta de consumidor. Está bien, no está mal. Pero tampoco es tan normal y está bueno que se despierte una alarma. Y ver, de repente, hizo muchas compras seguidas, hizo muchas compras con montos bajos.
Acá, en lo que es Argentina, existe un departamento entero, que se llama Prevención de Lavado, ¿no? Que empieza a analizar estas cosas. ¿Sí? Entonces, una forma que nosotros nos demos un poquito cuenta es, bueno, veamos en sí el comportamiento. Y obviamente lo que es la frecuencia de compra, ¿no? Estas son formas de sospechar, no quiere decir que sea lo único que exista, pero está bueno que lo conozcan, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco de lo que son las medidas de prevención. ¿Sí? Ya esto es desde un punto de vista de flujo, ¿sí? De flujo de transacción. Lo que son las normas PCI están asociadas con esto de corroborar el domicilio de facturación, con pedir lo que son los códigos de seguridad de la tarjeta, CBB. Ahora hay bancos que están dejando de hacer eso, ¿sí? Que lo que es el código de seguridad lo están dejando un poquito de lado, pero se sigue haciendo. Uso de herramientas de prevención de fraude, ahora vamos a ver los usos de herramientas de prevención de fraude, y lo que es la validación 3D Secure, ¿sí? La validación 3D Secure es una metodología que impulsó Visa y Master, ¿sí? Lo hicieron en conjunto. Esta metodología que tiene 3 partes, ¿sí? Que justamente lo que hace es validar datos, ¿sí? Tanto del emisor, desde el emisor con el consumidor y con el comercio. Entonces lo que hace es cruzar cierta serie de datos y te da un respaldo para la compra, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos cuando hacemos una compra? Bueno, van a ver que cuando hacen una compra hay veces que tienen un Mastercard Secure Code o un Verified by Visa, ¿no? Esto es cuando tienen una validación de las 3D, ¿sí? Que les permite a ustedes decir, bueno, estoy más tranquilo con mi compra, ¿sí? Hay ciertas reglas que son sí, un poco más desde un punto de vista tradicional, como lo que es la revisión manual de los datos. Lo que hacen algunos comercios es incluir lo que son las blacklists y las whitelists, ¿sí? Esto también lo hacen algunas metodologías, en donde ciertos usuarios dicen, este usuario sospecho por X cosa, entonces le incluyen en la blacklist, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después, hoy en día también lo que se usa mucho es lo que es el token, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de tecnología que pueden interceder en lo que son los fraudes, ¿sí? Vamos desde la más, si se quiere decir, básica, hasta la más compleja, ¿sí? A su vez, esta regla aplica en costos, ¿no? De la más económica hasta la más costosa, ¿sí? Una plataforma basada en reglas. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? ¿Sí? Cuando yo contrato una plataforma basada en reglas es, bueno, yo conozco todos estos casos de fraude. Por ejemplo, un cliente que hace X cantidad de compras en X cantidad de tiempo por X monto. Bueno, eso es una regla, ¿no? Son fraudes ya conocidos. Entonces, esos fraudes ya conocidos los incluye en una base de datos y cuando pasa una transacción nuestra parecida a esas reglas, salta una alarma, ¿no? Como diciendo, ¿acá qué pasó? ¿Hay un fraude? ¿No hay un fraude? ¿Es una transacción legal? Entonces, este sistema de plataforma basado en reglas es lo que utilizan más que nada los que recién comienzan con sus negocios, con sus comercios, como dije antes, es un tema más asociado a costos, ¿sí? Cruza ciertas reglas y devuelve por un positivo o negativo según ese tipo de reglas. No quiere decir que no sea efectivo, es efectivo, simplemente que la base de datos que utiliza es un poco menor a las que vamos a ver ahora, ¿sí? La segunda, lo que es, ahí abajo en el PPT van a tener ejemplos de empresas, ¿sí? Si a algunos les suena familiar, pueden aportar, no hay ningún problema. La segunda la segunda tecnología que se utiliza para prevención de fraude es plataformas basadas en lo que es Machine Learning, ¿sí? El Machine Learning es un poco más complejo que lo que es la regla. ¿Por qué? Porque el Machine Learning lo que empieza a hacer es incluir más datos, utilizar bases de datos mucho más grandes y incluye lo que es la inteligencia artificial. Entonces, de repente, empiezan a hacer cruzamientos de datos, ¿sí? Empieza a ver ya lo que es, no sé, lo que es una IP, ¿sí? Empieza a ver dónde está ubicado, empieza a ver datos mucho más sofisticados, ¿no? Y hacen un cruzamiento general y ahí devuelven a ver cómo fue esa transacción. Es muchísimo más costoso, claramente, que el basado en reglas, pero a su vez tiene un índice de efectividad mucho más alto, ¿sí? Lo que es el Machine Learning justamente permite determinar con mayor facilidad cuando una transacción es fraudulenta, ¿sí?
Y por último tenemos la plataforma basada en analíticas y comportamiento. Sería como los dos anteriores sumados al consumidor, ¿no? ¿Por qué digo sumados al consumidor? Esta plataforma lo que hace, que es lo que se viene ahora, lo que muchas empresas utilizan, empresas grandes estoy hablando, ¿no? Es justamente analizar individualmente a cada consumidor, ¿no? Por ejemplo, no sé, Carlos tiene esta frecuencia de compra. Tiene esta frecuencia de compra, compra, no sé, un electrodoméstico cada 3 meses, compra a través de plataformas de mercados sus víveres, hace diferentes tipos de compras. Entonces, tiene un comportamiento, ¿sí? Tiene una conducta de compra. Se llama una conducta de compra cuando hace compras. Obviamente que esto va a tener compras inusuales, es decir, no sé, una televisión no se compra todos los meses o no se compra por año. Bueno, quizás algunos tienen la oportunidad, ¿no? Pero generalmente hay compras grandes que se hacen una vez cada tanto. Bueno, eso es una forma de comportamiento del consumidor. Entonces, de repente, lo que es basado en analytics y comportamiento, lo que hace es individualmente ubica a cada consumidor en su patrón de compra, ¿sí? Y te dice si una transacción está por fuera de eso. ¿Sí? ¿Se entendieron estos 3 tipos de tecnologías para prevención? Pero, don Gonzalo, en ese caso es muy parecido sí, a Machine Learning, ¿ah? Porque finalmente también el proceso va aprendiendo conforme a mi conducta de compra, ¿no? Sí, se alimenta, eso está bueno decirlo, tiene una retroalimentación en sí el sistema, es decir, va nutriéndose de las transacciones que van sucediendo, pero lo que es el Machine Learning en la plataforma de fraude es en términos mucho más general. ¿Sí? Quiere decir que no analiza en sí al consumidor propiamente dicho, analiza las transacciones. ¿Sí? No es basado en regla porque es mucho más complejo, pero no se basa tampoco tan puntual y tan individual como el analytics y comportamiento. ¿Sí? Quiere decir que es mucho más puntual el basado en analítica y comportamiento porque ve cada uno que hace. El otro, el de Machine Learning, es complejo, no quiero decir que no, pero lo hace en términos generales, es decir, esta transacción no es normal, bueno, te despierta alarmas. ¿Sí? ¿Alguno tuvo algún inconveniente alguna vez, si quiere contar y si puede contar, obviamente, con algún fraude, con algún tipo de robo, con algún tipo de compra? Si quiere contarlo y contarlo cómo lo resolvió también, ¿no? Porque está bueno traer casos reales a todo esto. Bueno, yo tuve una experiencia, buenas tardes, mi experiencia, Buenas pero no tardes. no sé si el ejemplo es válido. A mí Por me favor. hicieron un robo en mi cuenta de ahorros. Ajá. Y bueno, al final el banco pues respondió por eso. Hicieron Asumo que movimientos de tu cuenta, por así decirlo. hicieron dos transferencias de mi cuenta de ahorros a otra cuenta de otra persona en el banco. Dos Ok. transferencias la hicieron en cuestión como de un minuto de diferencia una y con otra. Y fue a través del token. Me di cuenta que fue a través del token porque el sistema me pedía el token. No me mandaron ningún link, sino que en el momento que metí el token, cuando yo coincidió la hora con la hora en que se reflejaban las transferencias en el banco. Y bueno, Ok. como me llegó el correo a mi cuenta, entonces yo enseguida escribí, le dije, yo no he hecho esta transferencia, por favor no proceder. Al Perfecto. final fue instantáneo porque como era del mismo banco, pero bueno, gracias a Dios el banco respondió, ¿no? Asumo que en este caso es el banco el que tiene que estar Sí. pendiente de todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero es algo similar. Gracias, Melina. Hay fuertes campañas que se están haciendo desde el punto de vista de los bancos para que lo que son los usuarios, perdón, los usuarios no compartan ningún dato, ¿no? Siempre te van a decir, no pongas ningún token, no pongas ningún dato personal, nunca se te van a pedir datos personales. Bueno, son campañas muy fuertes que se están haciendo, ¿por qué? Porque pasaba esto. Quizás ahora vamos a ver lo que es el phishing, vamos a adentrarnos un poco en las medidas de fraude, ¿no? Pero pasaba que vos entrabas a una página y parecía completamente válida, parecía una página totalmente oficial, y de repente esa página no era oficial, ¿no? Y la única forma que tiene esa página para poder operar con cosas tuyas es justamente robándote datos. Y para robarte datos vos tenés que ingresar datos. Entonces, lo que hacen los bancos, sobre todo en América Latina, es decir, nunca te vamos a pedir ningún dato de nada. ¿Sí? Nunca vamos a operar
de alguna forma que yo te solicite a vos algún dato tuyo, sobre todo datos sensibles, ¿no? Con datos sensibles me refiero a números de tarjeta, códigos de seguridad, lo que es el CBB, lo que es el token, ¿no? Son datos que son sensibles y la regla es nunca lo des. Entonces, por eso también lo doy como recomendación acá a la clase, es nunca den ningún dato, ¿no? Yo creo que Básicamente. mi error es falta de ingenuidad en cierta forma también. Es porque yo, como a mí se me olvidaban las contraseñas y todo eso, yo tenía eso guardado en No, mi no, obvio. teléfono. Sí. Entonces, para mí la información me la sacaron del teléfono porque el banco al final me dio un finiquito y el banco decía pues que todo se había hecho conforme a las normas de seguridad. Claro, sí, O sí, sea, la obvio, persona obvio. que hizo eso y siguió todas las, o sea, que tenía toda mi información. Bueno, Así que en tu caso tuviste bastante suerte, te digo, sí, porque yo considero que tuve suerte porque el banco me respondió, gracias a Dios. exactamente, Sí. exactamente. No tiene, a veces tiene como ciertos, se llaman escudos legales, ¿no? Donde ellos se basan para decir, no, yo no te lo devuelvo. Te lo digo con palabras sencillas, ¿no? Como diciendo, en este caso, actuó y operó bien, correctamente, como debería ser siempre defendiendo al consumidor, pero puede pasar que a veces diga, no, yo no hice nada mal, acá está todo ok, vos diste datos, yo no me meto y chau. ¿Sí? Entonces, por eso está bueno tu experiencia y está bueno como actuó también el banco. ¿Sí? Gracias. No sé si alguien más quiere compartir, perdón, antes de que siga. Ok, bueno, vamos a ver entonces ahora no está bien decir de cuenta, ¿no? Un índice que se utiliza, que utilizan los sistemas para determinar los tipos de fraude, ¿no? O mejor dicho, determinar cuándo existe un tipo de fraude. Tenemos lo que es el comercio y el agregador, ¿no? Antes ya vimos bien lo que era un agregador. Ahora bien, ¿qué hace el agregador? Hay ciertos niveles de transacciones, ¿no? Si va a clasificar el nivel de riesgo de esas transacciones en lo que es bajo, medio y alto, ¿sí? Si es bajo el nivel de transacción, el nivel de fraude determinado a través de su sistema como bajo, la transacción se envía al banco emisor, no tiene ninguna otra tipo de traba. Obvio que el banco emisor también hace lo suyo, como bien antes dije, ¿no? Si el nivel de riesgo se califica como medio, ya la transacción es enviada a una validación de identidad, ¿sí? Esta validación de identidad se puede hacer a través de una autenticación 3D o de SafeKey, ¿sí? Perdón que tengo un poquito de agua. Esta validación de 3D es muy común, por ejemplo, cuando les solicitan a ustedes a través de algún mensaje, ¿no? El mensaje de texto o de WhatsApp que dice, no sé, introducí cierto código, ¿no? O ahí sí, como que vos te dice, bueno, introducí un token de seguridad. Bueno, esta validación es cuando el riesgo es medio. Y un riesgo es alto, la transacción directamente se rechaza, ¿sí? O sea, cuando es considerada a través de sus diferentes tipos de filtro como alto el riesgo, directamente se rechaza, ¿sí? Y ahí empiezan a actuar diferentes tipos de trabas y de diferentes tipos de soluciones. Como les dije, el fraude tuvo un impacto, ¿no? Y tuvo un impacto sobre todo en lo que son canales digitales antes y después de pandemia. Seguramente habrán visto que lo que es la pandemia potenció a grandes escalas todo lo que es el e-commerce, ¿sí? El comercio electrónico, porque cada uno, bueno, cada país tuvo sus medidas diferentes, ¿no? Yo hablo en términos generales. Cada país tenía como lo que es el aislamiento, la gente no podía salir cómodamente de sus casas, no podía hacer las compras cómodamente, entonces empieza a potenciar lo que son las compras online, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que son los last milers? Bueno, ahora lo vamos a ver. Igualmente, tengo entendido que tienen una clase particular de esto, así que no se preocupen. Empieza a aumentar todo lo que son las transacciones en e-commerce, ¿no? Ahora bien, es normal que a mayor cantidad de transacciones, ¿sí?, aumenten los fraudes, ¿sí? Es un tema de lógica, ¿sí? Cuando tenemos dos transacciones,
tenemos 0 fraude, por ejemplo. Ahora bien, tenemos 400 transacciones y tenemos 10 fraude, quizás en porcentajes no es tanto, pero empieza a subir, ¿no? El índice de fraude. Entonces, en esta encuesta que se hace cada 2 años, todavía no salió, o está por salir, ahora la del 23, tenemos demostrado cómo en el 2019 lo que es el destino a la prevención de fraude, es decir, de mis ingresos, cuánto le destino a la prevención de fraude, simplemente era un 2%, ¿sí? No me preocupaba el fraude, yo vendía tranquilo y no era algo que me pasaba, y hoy en día, ¿sí? Ya las empresas, los comercios empiezan a destinar mucho más a lo que es la prevención de fraude. Hoy en día se estima, en la última encuesta hecha, esto lo hace CyberSource, ¿sí? Es de un 10%. Y este año, cuando salga la del 2023, se va a estimar en que esté el doble casi. ¿Sí? Estos son como para que entiendan la importancia que se le está dando a lo que es el fraude. ¿Sí? Ahora bien, está bueno también entender en la región. O sea, cuando yo veo cómo se aplica el tema de el porcentaje destinado a fraude por región, me ayuda a mí a hacer una estrategia de venta mucho más acorde a la hora de querer, no sé, si tienen la suerte de poder vender al exterior, ¿no? O de poder vender a otros países, yo de repente tengo que analizar el tipo de fraude que se está cometiendo en el otro país, ¿no? El tipo de índice. Lo que se da de los fondos destinados a prevención de fraude, que se asocia directamente a la cantidad de fraudes, es que en Estados Unidos y Canadá es un 5% de los ingresos, en Europa es un 9%, en todo lo que es América Latina es un 12%, y todo lo que es Asia es un 15%. ¿Sí? Los asiáticos, mundialmente conocidos por tener el mayor flujo de transacciones posible por la cantidad de habitantes también, ¿no? Yo no sé si meterme con terminologías. ¿Vieron lo que es KPI por casualidad? ¿Saben lo que es un KPI? Hágame un no o un sí. Okay. Ah, lo vieron, buenísimo, buenísimo. Gracias, Carlos, porque tenía miedo de meterme con terminologías que no hayan visto. Bueno, acá en este cuadro, que esto lo van a tener, yo voy a simplemente centrarme en 2 líneas como para que vean la importancia de lo que es el porcentaje, obviamente viendo el KPI, ¿no? De órdenes de e-commerce que resultaron en fraude, ¿no? Que finalmente fueron fraude. ¿Sí? De todas las órdenes en lo que es el 2019, era de 1,3%, ¿sí? Ese KPI subió a un 2,6% en lo que es el 2021. Como les dije, cada 2 años sale este reporte, vamos a ver cómo se da en el 2023, ¿no? Que a su vez arrastra el 2022. Lo mismo, tienen por región, como ven en Asia tenemos un porcentaje bastante más alto, ¿sí? Y abajo tenemos el índice que generó los contracargos, ¿sí? Este contracargo que hablábamos antes, el contracargo es algo que perjudica mucho a lo que es el comercio, ¿sí? Cuando un comercio tiene que responder por algo que entregó, se traduce en pérdida, ¿sí? Por eso los comercios lo que hacen es cubrirse frente a contracargos. Lo vamos a ver ahora un poquito, pero el comercio puede agarrar y decir a su adquiriente, che, cubrime frente a esto. Creo que tienen en la plataforma subido formas de cubrirse, garantías, si mal no recuerdo el nombre que utilizaron, que hay diferentes tipos de garantías, ¿no? Esto de decir, bueno, de mis ventas sacame un porcentaje para cubrirme, o te pago un porcentaje mensual, o bueno, alguna forma, como una especie de seguro, ¿no? Para asegurarme de que no me pase nada y si me pasa, de repente estar cubierto. ¿Sí? Acá es cuando se revisan, a ver, lo que hacen los sistemas antifraude es separan la transacción, ¿sí? Te la consideran como fraudulenta y pasa una revisión manual, ¿sí? Como que cada uno empieza a ver de forma particular ese tipo de transacción. Como dije, no es un índice tampoco muy alto, pero está bueno también analizar cada una porque puede pasar que efectivamente no sea un fraude, ¿no? A pesar de todos los sistemas que hay y todas las tecnologías que hay, siempre se tiene que analizar cada caso, ¿sí? Y como ven, cuando revisaron manualmente, ¿sí? Se encontraron con que, por ejemplo, como dije, está en región, ¿no? Un 16% había sido rechazado en lo que es en Europa y Asia, y Canadá, un 15% en América Latina. Ese porcentaje que está restando está comparándolo con el año anterior, ¿no?
y en Asia subió un 23%. ¿Sí? Lo ideal sería que, a ver, depende de cómo veamos la perspectiva que utilicemos, ¿no? Si a mí me llega una transacción con posible fraude y yo confirmo el fraude, bueno, están cometiendo un fraude, lo cual es malo, ¿sí? Pero a su vez quiere decir que tengo un sistema muy bueno, ¿sí? Otra forma de verlo es, a mí me llega un fraude, lo analizo y no es fraude, ok, buenísimo, mi comercio no incluyeron en un fraude, no pasó nada, pero bueno, el sistema me está mandando órdenes que no son en fraude. Bueno, hay que analizar ese sistema y hay que ver cuántas órdenes me mandan y cuántas órdenes terminan realmente en fraude, ¿no? Como para determinar la eficacia, ¿sí? de ese sistema. Estos son un poco más de datos. Como les digo, si a ustedes les interesan los datos, no solamente para nutrirse en términos de conocimiento, sino también para aplicar estrategias en lo que es su comercio o en términos independientes, bueno, pueden ir a las encuestas realizadas por CyberSource y les puedo asegurar que tiene datos muy interesantes en donde sacan porcentajes muy nutritivos a la hora de saber cómo manejarnos, ¿no? Sí, perdón, Salomé, justo levantaste la mano. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Gracias. Efectivamente, sobre la filmina con los costos, ¿estos costos son para el comercio o son para las entidades bancarias? Porque después de escucharlo usted en toda su exposición, a mí me queda esa duda de definitivamente el comercio Bien. tiene que hacer un análisis de los costos de acuerdo a la plataforma tecnológica que utilice y también para la prevención de fraude, ¿verdad? Obviamente. Dentro de ese análisis tiene que incluir también si el banco tiene las medidas de seguridad necesarias, ¿verdad? Entonces, en esa filmina quería saber si estos costos son globales, que están incluyendo tanto para el comercio como para toda los otros actores que están incluidos en las transacciones. Excelente pregunta, Salomé, y te la voy a dividir en dos partes la respuesta, ¿sí? Por una parte te voy a decir, mi elección de plataforma siempre va a estar asociado, ¿sí? a mi flujo, es decir, a mi cantidad de transacciones que voy a utilizar. ¿Por qué te digo esto? No es lo mismo para mí decidir una plataforma de comercio electrónico con cierta plataforma, con cierta estructura de seguridad, con cierto nivel de trabas, por así decirlo, si yo realizo una venta de, no sé, 100 productos por mes. ¿Sí? Si yo soy una industria que realizo millones de ventas o miles de ventas, yo tengo que pensar en adoptar otro tipo de sistema, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, la decisión de la plataforma va a estar asociada directamente a mi nivel de ventas también, ¿sí? Y también, bueno, es como bastante profunda la respuesta porque también va asociado a cuánto yo quiero llegar, a mis proyecciones, etc. Pero en términos simples, cuando yo elijo una plataforma, vos me decís, che, y yo tengo que pensar el nivel de seguridad, tengo que pensar, sí, siempre tenés que pensar. Eso es, desde ya te lo digo. Ahora bien, la sofisticación de esa plataforma de seguridad más que nada se asocia a lo que son el nivel de transacciones que va a tener mi comercio, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque si no vas a incurrir en un costo muy alto que no te va a permitir tener ganancia. Ojalá todos los comercios puedan tener el nivel más sofisticado de seguridad y ojalá todos no exista ningún tipo de fraude, pero lamentablemente uno se va adaptando según su nivel de ventas. Eso por un lado. Ahora, ¿quién se hace cargo de los contracargos? ¿Sí? Bueno, de los fraudes y esto que veníamos hablando. Bueno, eso está bueno que lo vean, lo van a ver en la plataforma, en la parte de garantías, como bien les dije, porque pueden existir acuerdos en donde justamente se hace cargo lo que es el banco adquiriente, sería en este caso no el emisor, el adquiriente. Acuérdense que el adquiriente es el que responde por mí, por comercio, ¿sí? Se va a hacer cargo del adquiriente. Existen acuerdos donde el gateway de pagos directamente ofrece algún tipo de solución. Bueno, ahí empiezan a jugar un poco los roles de cada uno y mis acuerdos, ¿sí? Con ese tipo de intermediarios. Esto igual, como siempre lo digo, se va a traducir en un costo, ¿sí? Vos
no pensá, Salomé, que no te lo van a hacer de forma gratuita. No van a decir, bueno, tranquilo, yo me hago cargo si pasa algo. Eso va a tener un fee, ¿sí? Va a tener un índice, un porcentaje, va a tener algún costo fijo, alguna forma de arreglo, ¿sí? Pero está buenísimo lo que decís, porque siempre hay que tener en cuenta todas estas cosas. Siempre tenés que tener en cuenta los sistemas que vos usás. Igual como digo, esto no le conviene a los bancos emisores, no les conviene si hay fintech, o sea, no es algo que sirva. Entonces, al margen de lo que vos decidas, ¿sí? Como comercio, ellos tienen internamente procesos, ¿sí? de control. El comercio, por ejemplo, el banco emisor tiene un análisis de su cliente, ¿no? Y de repente va a ver, le va a disparar una alarma si hizo una transferencia a un X de, no sé, como que te diga $300.000. Siempre disparan alertas. Bueno, en Argentina se da que no podés hacer esa magnitud de transferencia haciendo un cliente físico. Por ejemplo, no sé cómo será en tu país de origen, tampoco sé dónde sos, pero hay ciertas trabas que internamente aplican. Ahora bien, para las que se pasan, las que se filtran, el comercio tiene posibilidades. Esas posibilidades las puede arreglar con alguna de las partes que están en esa plataforma o en esos acuerdos, o las puede absorber. Si las absorbe, obviamente que es un costo muy alto, ¿no? Pero bueno, ahí son decisiones muy particulares, como te digo, siempre se analiza el todo, no se analiza simplemente un X comercio, pero sí está buenísimo lo que decís, porque justamente es esto, es hacer un análisis, ¿no? Y ver qué conviene más, ¿sí? Muchas gracias. Nada más un comentario último sobre esto que dice. Efectivamente hemos visto ante el aumento del fraude, por haber mayor transacciones comerciales o e-commerce, los bancos han tenido que mejorar su seguridad. Por lo menos aquí en Costa Rica hemos notado que todos los bancos han tenido que hacer mejoras de seguridad y eso está ayudando a contrarrestar un poco esta situación de fraude electrónico, y hemos visto como que para dar ese mejor servicio el banco ha tenido que, las entidades bancarias han tenido que dar un paso adelante. Perfecto, perfecto. Gracias por tu aporte, Salomé. Bueno, retomando ahora, como había hablado con un compañero, lo que son los contracargos, ¿no? Y vamos a adentrarnos un poquito más en el contracargo. Está bueno dar un detalle de lo que es el contracargo porque afecta, como habíamos visto, directamente al comercio, ¿sí? Un contracargo se puede dar, estos son como sucesos más comunes, ¿no? De repente tenemos una compra duplicada, ¿no? Agarramos el resumen y vemos una compra duplicada. Lo primero que hacemos es llamar al banco emisor y decirle no conozco esta compra, o se hizo 2 veces, ¿no? Hacemos una compra a través de una plataforma y yo puse el dinero, puse la tarjeta, pero no recibo la compra, ¿sí? Entonces hay ciertos sistemas de protección que protegen al consumidor y le dicen, está mal esto, no entregaste el producto, obviamente que hay que constatar un montón de cosas, ¿no? No entregaste el producto, se va a aplicar lo que es la devolución del dinero. Esto puede pasar, bueno, como vimos, con robos de tarjeta, etc. Vamos a ver ahora. ¿Cómo se produce, ¿no? Lo que es el flujo en lo que son los contracargos? Vamos a entrarnos en el paso a paso, uno por uno, como para entenderlo en profundidad, ¿sí? Lo primero que se produce es el contacto entre el tarjetaviente, como vimos bien era el consumidor final, y el banco emisor. El banco emisor, acuérdense que es el perteneciente al tarjetaviente, ¿sí? Hay ciertos plazos para iniciar un contracargo. O sea, yo, por ejemplo, no puedo iniciar un contracargo después de 2 años. Yo no puedo desconocer una compra después de 2 años, ¿sí? Ahí el banco emisor me va a decir, no, ¿y por qué esperaste 2 años para hacer un contracargo? ¿Por qué tardaste tanto? ¿No? Y tiene cierta lógica. Hay ciertos plazos que se dan y que cambian según el país. Se da un estipulado que el máximo tiempo para hacer un contracargo desde el punto de vista del consumidor es 180 días, ¿no? En 180 días, como que vos tenés un plazo máximo para hacer ese contracargo. Generalmente son mucho más rápidos los contracargos. Ustedes piensen siendo cliente, ¿no? Nos ponemos del punto de vista del cliente. Si yo hago una compra y no la recibo, ya te estoy reclamando.
O si ve una compra duplicada, está bien, quizás tardo porque me llega el resumen a fin de mes. O después de quijatear tiempo, pero no espero mucho más que eso. ¿Por qué? Porque simplemente están obteniendo más dinero de lo que yo autoricé, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que comunicar con el banco emisor, tenemos cierto plazo tope. El banco emisor lo que hace acá, y acá empiezan a acordarse un poquito del flujo que habíamos visto de compra, ¿no? El banco emisor lo que hace es, se comunica con el banco adquiriente, ¿sí? ¿Se acuerdan quién es el banco adquiriente? A ver, si te animás a contarlo, Alexander, ¿no? El banco de cliente es el banco que representa el negocio como tal, al que le está llegando la plata por la compra. Perfecto, perfecto, bien conciso, perfecto, gracias por la participación. El banco adquiriente, al recibir esta noticia, ¿no? Al recibir esta comunicación del emisor, lo que hace es, bueno, le pide al comercio serie de documentación, ¿no? Esa documentación tiene que de alguna forma respaldar la compra. ¿Qué quiere decir esta documentación? Bueno, mostrame los tickets, mostrame que pediste el documento, mostrame si fue a través de una compra online, mostrame la transacción, el número de transacción, mostrame todo lo que vos tengas relacionado con esa transacción, mostrámelo. ¿Sí? El comercio propiamente dicho lo que hace justamente es reúne esa documentación y la presenta. El banco adquiriente recibe la documentación, hace una especie de análisis, pero se la manda al banco emisor, que el banco emisor es aquel que tiene el detalle de todos los datos del cliente, ¿no? El banco emisor va a determinar, en base a esos datos, hay datos que son muy fáciles de analizar, ¿no? Es decir, esto que hablamos de la dirección, por ejemplo, la dirección declarada difiere de la dirección de entrega. Bueno, vamos a ver el tema del contracargo. No recibió el producto porque la documentación está falsificada. Un montón de cosas, ¿no? Pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? Continúa el proceso. El adquiriente, esto que hablábamos, admite, si hizo un acuerdo con el comercio, actúa en base al acuerdo, ¿sí? O puede responder en base a ese contracargo, ¿sí? Puede decir, no estoy de acuerdo, le dice al emisor, con lo que vos determinaste. Puede ser mucho más finito, ¿no? Puede ser como mucho más detallista y decir, no estoy de acuerdo con eso que vos hiciste, vamos a una segunda instancia, ¿sí? Esa segunda instancia, esto es ya a nivel mundial, hay ciertos entes que interceden, ¿no? Y empiezan a determinar la responsabilidad de cada una de las partes, ¿sí? Es decir, la responsabilidad tanto del cliente como del comercio en ese proceso de compra y de venta, y va a determinar, por así decirlo de alguna forma sencilla, quién tiene razón, ¿no? Como les digo, este es un proceso es mucho más largo, es un proceso complejo en donde interceden diferentes tipos de partes. Acuérdense que también teníamos lo que son los sistemas antifraude. Bueno, es bastante complejo, pero el paso a paso, al fin y al cabo, es ese, ¿no? Las partes principales son el emisor, el comercio, el adquiriente y el tarjetaviente o consumidor final. ¿Sí? ¿Se entendieron los pasos? Hay ciertas formas de, bueno, como vimos, haciendo ya un proceso final, una conclusión final, ¿sí? Cuando tenemos contracargos, bueno, es importante hacer las revisiones manuales, ¿sí? Es importante tener estrategias, ¿sí? Estrategias para lo que son los pagos. Nosotros, por ejemplo, en la maestría que yo hice, como por traer un ejemplo a colación, en la maestría analizábamos, ¿no? Diferentes tipos de pequeñas y medianas empresas y analizábamos por qué tenían bajo nivel de ventas, ¿no? De repente nos traían, no sé, alguien que había abierto una aplicación de X cosa, alguien que había abierto su almacén, y decíamos, bueno, ¿por qué se reduce tanto el nivel de ventas cuando tiene mucho tráfico, cuando va mucha gente, cuando van muchas personas al local? Bueno, esto que hablábamos del funnel, ¿se acuerdan del embudo? ¿No? Entonces, ¿dónde estaba el problema? Y bueno, muchas veces se daba en lo que es justamente la parte de los pagos, ¿no? La parte del checkout. Entonces, se empieza a dar esto de tener una estrategia clara, ¿no? A la hora de vender y de las trabas que yo estoy poniendo para esa venta, ¿sí?
Esto que hablaba con, creo que era Salomé, el tema del servicio adicional para la prevención del fraude, es decir, considerar a la hora de establecer una plataforma al fraude como algo importante, como decir, bueno, puede pasar el fraude, hay muchos agentes dando vuelta pensando en cómo realizar un tipo de fraude. Y bueno, el último paso es el uso de tecnología, que ya vimos los diferentes tipos, ¿no? Esto, a ver, es una encuesta que también es de CyberSource. No voy a adentrarme en cada una de las cosas, pero acá tenés algunos métodos, tienen algunos métodos normales y fáciles a la hora de combatir lo que son los fraudes, sobre todo lo que es el fraude amigable, ¿no? Esto que hablábamos, que lo hacían sistemas, bueno, hacerlo nosotros de lo que es historial de compras, el domicilio, ¿no? Los códigos de seguridad. También nos sirve a nosotros las políticas claras en el sitio web, ¿sí? Si nosotros vamos a establecer un sitio web y ponemos políticas claras, eso también nos respalda a nosotros, ¿sí? A la hora de sufrir contracargos. Ver el tema de lo que es la logística, ¿no? Lo que son las entregas, etc. Verlas lo que son, es algo importante que no muchos consideran, son las que son las notificaciones a los clientes luego del proceso de pago y la entrega del producto, ¿no? Decir, bueno, se procesó el pago, ok, te entregué el producto, ok. Eso, de alguna forma, despierta alarmas y te respalda también, ¿no? Y también priorizar cierto tipo de... empezar a hacer prioridades en cuanto a los contracargos, ¿no? De ver cuál vale la pena meterse, cuál no vale la pena, o más que nada destinar recursos, ¿sí? Estamos con fraude, me hacen alguna manito arriba, ya falta menos, entiendo que es pesado y es un montón de información, pero como les dije, y repito por las dudas, tienen algún respaldo en las plataformas, si tienen dudas. Gracias ahí, Nairobis. Nairobis, ¿lo dije bien tu nombre o...? Perdón si pronuncio mal algún nombre, ¿sí? Parte de conversión, ¿sí? Esto que hablábamos hace un ratito, entiendo que lo van a ver mucho más en detalle, eso es simplemente hago un approach de esto. Esto que hablábamos del análisis en el embudo de cómo abandonan la compra los clientes, los usuarios finales, ¿no? O sea, de repente es muy común que voy a hacer una compra, la pongo en el carrito y queda ahí, ¿sí? Hay un porcentaje que dice que más del 75% de los usuarios abandonan el carrito de compras, ¿sí? Entonces, como digo, hay un montón de metodologías para analizar para poder aumentar esto y tratar de reducirlo, este porcentaje en lo máximo posible. Hay varias formas de ayudar a esto, y tenemos tres tipos de formas de proceso de pagos, ¿sí? Tenemos lo que son los redirects, ¿sí? Estos son los que te redireccionan cuando vos haces una compra, ¿sí? ¿Vieron? No sé si alguno hizo, bueno, seguramente haya hecho compras por internet que están haciendo una compra y ¡pum! Te manda a otra página, ¿sí? Te redirecciona hacia otro procesador de pagos. Eso tiene, obviamente, beneficios y contras, ¿sí? Depende la perspectiva. Un beneficio es que a mí, como empresa, ¿sí? Como comercio, me alivia un montón de peso, ¿sí? Como diciendo, bueno, vos te ocupás de la parte del pago, ¿sí? A los diferentes procesadores. Vos te ocupás de la parte de pago, yo me olvido de eso. Ahora bien, desde otra perspectiva, y según los análisis que fuimos viendo, al cliente mucho no le sienta cómodo eso. De repente al cliente lo sacan de la página y no estoy cómodo. No, mi experiencia empieza a cambiar, ¿sí? Entonces hay que hacer un balance, ¿sí? Hay mucha, no quiero meterme mucho en lo que es e-commerce, pero hay muchos métodos para analizar en dónde están abandonando mi página, en dónde están abandonando mi compra, y se estima por qué también, ¿no? Otra forma es, ok, vos haceme toda la compra, pero me pagás en el comercio. Me pagás cuando te llevo el producto, ¿sí? Es una forma bastante tradicional, antes se usaba mucho, es segura, ¿sí? Pero a su vez intercede también en el Customer Journey, es decir, intercede también en lo que es la experiencia del usuario. Y el que más se estila hoy en día, o que más se trata de llegar, es el On-Site Payments, ¿sí?
que es cuando la plataforma en sí integra el procesador de pagos a su propia plataforma. Esto tiene el beneficio desde un punto de vista de user experience, pero a su vez es más costoso, ¿no? O sea, incluir una plataforma de pagos en nuestra página termina siendo más costoso. Esto, bueno, sobre todo con la pandemia, ¿no? Cambió muchísimo desde un punto de vista de la plataforma que ya te ofrece ya un software integrado, vos simplemente cargas los datos y ya, o cargas el surtido y ya. Fue cambiando un poquito, se fue adaptando un poco, pero bueno, en términos de costos, si yo tengo mi página y quiero agregarle un procesador de pagos, tienen que saber que es costoso. ¿Sí? Una tendencia que se está dando mucho hoy en día, hoy, es el BNPL. ¿Sí? Es el Buy Now, Pay Later. ¿Sí? Acá lo que hacen los comercios básicamente es decir, bueno, yo te lo vendo ahora, ¿sí? Yo te lo estoy dando ahora, me lo pagas después, te lo financio. Es una especie, ¿cómo decirlo?, de tarjeta de crédito, como que haya un banco, pero en realidad lo hace el comercio en sí. ¿Alguno conoce lo que es Cencosud, por ejemplo? Es una empresa, una mega empresa acá, muy conocida en Argentina, y tengo entendido que está en diferentes partes de América Latina, pero bueno, quizás Pero en creo que no Centroamérica. llega a Centroamérica. Colombia, Perú, hacia arriba, pero no más. Ok, gracias ahí Natalia por el dato. Cencosud lo que hace justamente es decir, bueno, yo te financio. Lo puede hacer cualquier plataforma, obviamente que tiene un costo totalmente alto y no es para cualquiera, pero lo que hacen es, yo te voy a dar el producto, vos despreocupate, a fin de mes me lo pagás, ¿sí? Esto obviamente que tienen que utilizar algún tipo de respaldo, usan alguna especie de tarjeta o algo emiten para respaldarse, pero la realidad es que es una metodología que los clientes se sienten muy amenos. Lamentablemente los costos son altos, ¿sí? De hacer esto tanto para el comercio como para el cliente, porque te termina saliendo quizás un 3% más caro, un 4% más caro, ¿sí? Entonces acá hay un par de datos que después les voy a pasar. El BNPL fue muy utilizado en lo que es la pandemia, ¿sí? Perdón que se repita lo que es la pandemia, pero realmente cambió mucho la industria de la pandemia. ¿Sí? ¿Esto a qué se debió? Justamente a lo que pasó con las restricciones financieras, esto que cantaba una de sus compañeras de, bueno, el banco tuvo que tomar otra postura, hubo una mayor adopción de lo que es el mundo digital y sobre todo hubo un gran impulso, no está acá en el cuadro, pero se los digo, de lo que son las fintech, ¿sí? Entonces, se empieza como a digitalizar todo mucho más y potencia un poco esto. El BNPL es una evolución de lo que son los pagos a plazos, que a diferencia de lo que es la tarjeta de crédito, las transacciones se aprueban como un financiamiento individual, es decir, es rápido, es online y no afecta lo que es la capacidad crediticia de la persona. La capacidad crediticia de las personas básicamente es cuánto pueden afrontar, ¿no?, en lo que son gastos mensuales, ¿sí? Es decir, el banco lo que hace es analizar tu capacidad crediticia, es decir, tus ingresos, tus gastos, ¿sí? Empieza a jugar un poco con los ingresos y egresos y a determinar si una persona es viable para cierto tipo de transacción o no, ¿sí? Bueno, acá tenemos también un poco de datos acerca de lo que es el Buy Now, Pay Later, ¿sí? La verdad que en lo que es Centroamérica todavía no está muy determinado, por eso no quiero entrar tampoco tanto en detalle, pero se los digo como información para algo que se puede llegar a venir dentro de poco. Tengo entendido que, sobre todo en Centroamérica, está creciendo mucho lo que son las compras por internet, y se están desarrollando mucho lo que son las fintech, ¿sí? Ustedes me van a saber decir más que yo, pero hemos tenido reuniones con financieras de Centroamérica y la verdad que las transacciones están creciendo muchísimo, ¿sí? Por eso está bueno siempre prestar atención al comportamiento de los diferentes países, ¿sí? Y saber cómo se viene eso hacia nuestro lugar de origen. En lo que es el BNPL, lo que es Latinoamérica, bueno, en Chile es el pionero, por así decirlo, creció un 30%, perdón,
y el Perú, que es el que menos se está adaptando en ese sentido, un 11%, ¿sí? Hay una tendencia también que se está dando a empezar a dejar de utilizar lo que es la tarjeta de crédito propiamente dicho. ¿Sí? A diferencia de todo lo que viene pasando los años anteriores, como que ahora está empezando a haber una tendencia opuesta. ¿Sí? La gente, y se ve, a ver, nosotros cuando hacemos análisis de comportamientos, siempre nos basamos primero en lo que son los grandes países capitalistas, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? O los que tienen un alto flujo de transacciones, como por ejemplo China. ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, generalmente todo eso que va pasando a lo largo de los años empieza a llegar a Latinoamérica, ¿sí? Centroamérica y Latinoamérica. Entonces en Estados Unidos se está empezando a dar esto, de que empiezan a dejar de utilizar la tarjeta de crédito. En una de las razones es porque, no sé, las altas tasas de interés, por los mantenimientos que te hacen tener los bancos en cuanto a gastos, ¿no? Bueno, la desconfianza. Esto que se había dejado de estar en boca de la gente porque empezaba a ser muy seguro, al haber tantas transacciones, se empezó a meter un poquito de vuelta a lo que es la inseguridad, ¿no? Y obviamente favorece lo que son las tarjetas de crédito, el sobregasto, ¿no? O sea, cuando uno tiene una tarjeta de crédito, no es consciente en sí de lo que está gastando porque no está manejando tácitamente el dinero. Simplemente gasta, 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 entonces pierde un poco el control. Ahora bien, en Estados Unidos, en lo que es el BNPL, están interesados, ¿sí? Un gran porcentaje de personas. ¿Por qué? Porque lo están aplicando para lo que son las cuotas médicas, ¿sí? Directamente arreglan con el comercio, en este caso las instituciones médicas, y no con un intermediario como el banco, mismo con los seguros, alquileres, etc. ¿Sí? Otra tendencia importante que está buena de destacar es que se empezó a dar mucho más lo que son los pagos con débito. ¿Sí? Eso de utilizar la tarjeta de crédito que aparezca a lo último del mes, empieza a dejarse de utilizar y se empieza a dar un poco más lo que son los pagos al momento. La gente como que ya no quiere esperar a que llegue el resumen, que me debiten de la cuenta, sino como que dice, tengo la plata ahora, lo puedo comprar ahora. ¿Sí? Y se evita, como decíamos, un montón de intermediarios y se evita el hecho de la espera de tener que contar con un descuento en su dinero. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escucharme, por escuchar todos los conceptos que quería traerles. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan entendido. Perdón si en algún momento fui un poquito rápido. Quería más que nada abarcar todas las cosas que tienen en la plataforma. Sé que hay cosas que no llegué a tocar, ¿sí? Como por ejemplo esto que hablaba de las garantías, pero está bueno que lo vean, ¿sí? Está bueno que vean, hay detalles también de las funciones, esto que hablábamos de, bueno, ¿qué función tiene el banco adquiriente? Bueno, ¿qué función tiene el banco emisor? Bueno, ¿qué hace el gateway de pagos? ¿Sí? Hay funciones específicas que obviamente tardaríamos 1000 años en hablar cada una de ellas, y tiene también un poco de terminología un poco más compleja, pero está bueno que los lean, ¿sí? Está todo subido, lo tienen en la plataforma, lo pueden ver, lo pueden chequear, y a su vez está a disposición nuestro correo como para, mira, Gonza, me quedó esta duda, bueno, lo pueden hablar con Natalia, directamente con el instituto, obviamente, y así despejar todo tipo de dudas. ¿Sí? Coincido completamente con Luis. Las tarjetas son un arma de doble filo si no sabemos utilizarlas. ¿Sí? Esto igual es meterse un poco con lo que son las clases financieras, ¿sí? Sobre todo con las finanzas personales, pero cuando uno no es consciente del uso que le da a las herramientas financieras, terminan siendo algo perjudicial, ¿sí? Y terminan perjudicando en vez de ayudando. ¿Sí? Hay ciertos países que son los menos, obviamente, pero que están optando por no emitir más tarjetas de crédito. ¿Sí? No se emite más tarjeta de crédito, y ahora el consumidor es el que conoce sus finanzas y el que sabe qué puede comprar y qué no. ¿Sí? Y si de repente no llega a comprar algo, bueno, que el comercio se adapte y que el comercio pueda vendérselo de alguna forma financiada. No que haya un intermediario como el banco que te financie, que no te permita tener control de tus gastos y que no te permita, y que te cobre un interés por eso, ¿no?
Por eso son opiniones encontradas, es una charla mucho más profunda para otro momento. Yo simplemente hablo con los datos disponibles. Bueno, no sé si les gustó la clase, les pareció que fui rápido en algún momento. Como dije, cualquier cosita. No sé, chicos, si tienen alguna otra duda. Igual como les dije eso, pueden consultar el respaldo de la bibliografía y cualquier cosita, me avisan, no hay ningún problema. Yo ahí, en la pantalla principal había dejado mi LinkedIn también, me pueden contactar por si quieren tener algún otro tipo de consulta o charlas por fuera. No, me avisan y yo les paso el contacto de los Obvio, ningún estudiantes. problema, ¿sí? Una fotito final, entonces Muchas y a gracias. todos los que no han prendido la cámara, porfis, prendan la A ver si cámara, prenden para... a ver si finalmente los vemos. Logramos la Ah, foto pero hoy final. has logrado, hoy tienes super quórum. No, En olvídate. todas las clases habían estado apagadas. Olvídate, y si tengo otra más, vas a ver que logramos un poco más todavía. Genial. Listo. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias y cualquier cosita estamos a disposición, ¿sí? Gracias, buenas tardes. Gracias, Gonzalo. Te agradecemos Feliz tarde. mucho por toda la colaboración y excelente clase. Gracias. Muchas Chao. gracias. Chicos, entiendo que tienen algunas dudas. Si quieren, voy a detener la grabación y les voy ayudando. ¿Les parece?